Bien, aquí está Esquiu, siervo de Dios, para su gloria y honra. Estoy por acá por las charcas de Marianova, de viaje misionero, ¿verdad? Estoy por aquí predicando el Evangelio de Jesús y pues mi nombre es Esquiu, soy de Rumbadero, El Cercado, ¿verdad? Y estoy por acá por esta provincia que se llama San Juan de la Maguana. Gloria a Jesús. Yo pues estoy por acá desde el domingo 25 de este mes de octubre del año 2015 y pienso regresar mañana viernes 30 de octubre a la ciudad de Santo Domingo, porque allí es que yo realmente estoy residiendo o estoy viviendo para la gloria de Jesús. Y estoy por acá de viaje misionero con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Yo pues estuve predicando la palabra de Dios por Babor abajo, también por Babor arriba y también en la salida o en la entrada de las charcas de Marianova. Yo tenía que ir a predicar la palabra de Dios al día siguiente, que era el lunes, en la mañana temprano. Eran 3 lugares y los 3 lugares me quedaban como unos 3 kilómetros, pero exactamente yo no sabía a dónde era que yo tenía que ir por primera vez o directamente en la mañana temprano. Y bueno, le presenté todo al Señor. Yo pues me vestí, me preparé, me puse ropa, ¿verdad? Y le presenté absolutamente todo a Dios para que Él pudiera glorificarse de una manera especial en el viaje misionero, ¿verdad? Para su gloria y honra. Y me tocó irme a pie para Babor abajo, pero saliendo un poco de las charcas de Marianova, ¿verdad? Yo iba a pie y se me apareció un motorista, yo lo detuve, lo paré y hablé con Dios y le dije al Señor que lo detuviera para que yo pudiera montarme y llegar más temprano, porque realmente yo no sabía a dónde era que yo iba a ir, porque nunca en mi vida había ido a ese lugar. Era un lugar o es un lugar que queda un poco lejos, queda metido por una montaña, por un monte, ¿verdad? Pero ese motorista que se me apareció en este momento en la mañana temprano, ¿verdad? Yo pienso que fue guiado por Dios, porque Dios sabía de que yo tenía que ir a ese lugar a llevar el Evangelio de Jesús. Y cuando llego allá al lugar, el motorista me deja, yo me desmonto, ¿verdad? Y empiezo a caminar un poco. La escuela me queda como unos 4 o 5 minutos, ¿verdad? Yo tenía que ir a un centro escolar o educativo para llevar el Evangelio de Jesús. Y en el camino me encontré con varios estudiantes jóvenes de unos 8, 10 años, 13, 14 más o menos, y ellos fueron mi guía, ¿verdad? En el camino durante la trayectoria en ese momento. Cuando yo llego a la escuela, ¿verdad? Temprano, yo encuentro a los profesores y también a los estudiantes afuera, ¿verdad? Están en el acto de la bandera, están cantando el himno nacional o dominicano, y yo me detuve, ¿verdad? Porque hay que ser prudente para cuidar el testimonio, la imagen de Jesús en nosotros. Y sucede que cuando se terminó de cantar el himno nacional o dominicano, yo pasé, ¿verdad? Los estudiantes empezaron a entrar a las aulas o a los cursos, ¿verdad? Y empecé a hablar con la orientadora de ese centro educativo, porque la directora no estaba en ese lugar, no estaba en ese momento, ¿verdad? Se encontraba en otro lugar.
Y empecé a hablar con esa persona y pues como que había una oposición, ahí había como una traba, ¿verdad? Y me quedé hablando con ella por un par de segundos o minutos y no pude pasar. Y habían personas, a mi lado había un policía, había también otro profesor. Ellos querían de que yo predicase el Evangelio de Jesús en ese lugar. Y luego me puse a hablar con Jesús en ese momento y hablar con él, ¿verdad? Para que me pudiera dejar pasar para predicar su palabra. Hablé directamente con Dios. Y sucede que luego yo hablé nuevamente con la orientadora y empezamos a hablar y hablar. Y el Espíritu Santo de Dios pudo convencerla a ella. Y luego yo tuve que pasar para predicar el Evangelio de Jesús en ese lugar. Y solamente pude predicar la palabra de Dios como en unos 7 cursos más o menos. Los estudiantes de ese lugar quedaron encantados, quedaron satisfechos, ¿verdad?, de que ellos habían escuchado la palabra de Dios. Y los profesores también quedaron encantados acerca de la palabra de Dios. Ellos no quedaron encantados por mí, sino por Dios, porque la gloria es de Dios, ¿verdad? Y luego yo tenía que ir nuevamente a otra escuela a predicar la palabra de Dios y se me tocó venir o irme a pie, no pude encontrar vehículo. Solamente el Señor sabe o supo el por qué no me envió un vehículo directamente, porque yo realmente andaba sin dinero, solamente andaba con la ropa puesta y con la Biblia, ¿verdad? Y andaba con Jesús. No andaba con otra cosa en mi cuerpo, en la mano. Y yo cuando venía por el camino, empecé a hablar con Dios, yo venía gozoso, venía alegre, empecé a ver las creaciones que Dios había hecho en ese lugar. Empecé a ver a personas que estaban trabajando en tierras, en sus cosechas. El clima estaba muy bonito, ¿verdad? El sol estaba muy bueno, ¿verdad? Era muy temprano en la mañana, ¿verdad? Y yo venía gozoso hablando con Dios. Incluso me tomé como unas 2 fotos, ¿verdad?, en ese lugar. Y venía muy contento caminando a pie, ¿verdad? Yo me sentía muy liviano, muy suave, muy cómodo, ¿verdad?, caminando, porque Dios me había llevado a ese lugar para llevar su palabra a esas personas que realmente necesitan escuchar la palabra de Dios. Y este es un lugar que realmente necesita de emergencia la ayuda de Dios. Y yo sé que Dios va a llevar a muchas personas a predicar su palabra a este lugar, ¿verdad? Porque es un lugar en donde hay pocas personas, un lugar que está totalmente escondido, pero para Dios no hay absolutamente nada escondido en ninguna parte. Y cuando llegué a las charcas de Marianova, ¿verdad?, yo tenía que ir a otra escuela a predicar la palabra de Dios. Y me encontré con un vehículo, con un motor de mi primo, ¿verdad? Él me llevó, me quedé allí. Y cuando llego a la escuela, ¿verdad?, pues los profesores estaban ahí, los niños, jóvenes, estudiantes, estaban como jugando, ¿verdad?, en el patio afuera de la escuela, ¿verdad? Y yo me quedé sentado ahí en una silla, me buscaron una silla, me senté, ¿verdad? Y me quedé esperando a que los estudiantes pudieran entrar, pero sucede que eh, los estudiantes jóvenes se quedaron conmigo afuera, ¿verdad? Y ahí prediqué acerca de la palabra de Dios y todos recibieron la salvación de Jesús. Luego yo tenía que ir a Babor arriba, ¿verdad? Primero fui a Babor abajo, luego fui a la entrada o a la salida de las charcas de Marianova y yo tenía que ir a Babor arriba. Y cuando terminé de predicar en la escuela que queda ahí en la entrada de las charcas de Marianova, ¿verdad?,
yo venía a pie, pero luego se me apareció un vehículo y me monté, ¿verdad? Dios lo detuvo, lo paró y me monté en el vehículo, ¿verdad? Y luego yo tenía que ir directamente a la escuela de Babor Arriba. Y cuando yo iba caminando a pie, yo miré, ¿verdad?, hacia una casa de un pastor y yo veo allí a un muchacho joven, y también vi en la casa un motor y yo como que trato de pasarme derecho, pero retrocedo y miro, ¿verdad? Y llamo al muchacho, ¿verdad? Y empezamos a hablar un poco ahí y luego él tuvo que llevarme directamente a Babor Arriba. Y cuando llegué a la escuela, ¿verdad? Encontré a los profesores debajo de los árboles, estaban ahí sentados. Yo llegué, me presenté, ¿verdad? Y los estudiantes estaban en hora de recreo, ¿verdad? En hora de receso. Estaban ahí como jugando, ¿verdad? Como caminando un poco fuera de las aulas. Y luego de un par de minutos, todos los estudiantes se reunieron debajo de los árboles y cuando estaban ahí reunidos, empecé a hablar acerca de la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 9, en donde habla acerca de la salvación de Dios. Cuando terminé, pues empecé a caminar un poco, ¿verdad? Y empezaron a hablarme de familia que yo tenía en este lugar, que nunca en mi vida había conocido a esa familia de sangre, ¿verdad? Familia desconocida que yo realmente tenía en ese lugar. Empecé a caminar, empecé a conocer un poco acerca de esa familia. Y estaba pues en la casa de Juanito, ¿verdad? Allí comí, allí me encontré con fruto o con fruta de una mata, ¿verdad? Y empecé a comer mango, ¿verdad? Tranquilamente allí. Empecé a hablar con él, con su esposa y también con otra sierva de Dios que vive al lado de él o de ella. Empezamos a hablar un poco, ¿verdad? Todo fue de maravilla. Y luego en la tarde tenía que seguir predicando la palabra de Dios en esa escuela porque en la mañana dan clase y también en la tarde. Y cuando llegué en la tarde, ¿verdad? Encontré a los estudiantes afuera, los profesores estaban afuera y luego de un par de minutos o de segundos reunieron a los estudiantes debajo de los árboles y empecé a predicar la palabra de Dios. Y todos los estudiantes recibieron la salvación de Jesús. Luego yo tuve que irme directamente a la otra escuela que está allá a la salida de las charcas de Mariano, ¿verdad? Yo andaba sin dinero, andaba sin vehículo, pero sucede que Juanito, ¿verdad?, el portero de esa escuela de Babor Arriba, tenía un motor y él me mandó con una persona, ¿verdad?, para que yo pudiera llevar el Evangelio de Jesús a esa escuela en la tarde. Y cuando yo llegué, pues los estudiantes jóvenes estaban recibiendo clase y luego de un par de minutos empecé a hablar de la palabra de Dios. Se reunieron todos y recibieron la salvación. Los profesores quedaron encantados porque la palabra de Dios llegó justo a tiempo. Y luego tuve que regresar nuevamente a casa y me quedé ahí. El Señor me dio la victoria. El Señor se movió de una manera rápidamente, de manera increíble. Yo pensé que Dios podía hacer este trabajo conmigo durante 3 días, pero Él lo hizo en un solo. Algo increíble. Imagínate, esto por aquí es un lugar, ¿verdad?, en donde el transporte se hace un poco incómodo a veces, pero Dios se movió rápidamente conmigo. Fue como un cohete, ¿verdad? Y Dios me entregó la victoria en mi mano, me gocé, ¿verdad? Y anteriormente yo tuve que venir por aquí hace casi unos 7 meses
Prediqué en el hospital de por aquí, prediqué en el liceo también, prediqué en una escuela, también tuve que ir al ayuntamiento de por aquí, donde había muchos niños, y todo salió de maravilla, ¿verdad? Y todo salió excelente, ¿verdad? Y yo pienso que este viaje misionero me ha dejado un poco impactado, ¿verdad? Porque andaba pues sin vehículo, ¿verdad? Andaba por fe, estaba caminando por fe, y todo aquel que quiera predicar la palabra de Dios por fe tiene que ser una persona de oración, que se someta siempre a Dios, ¿verdad? Yo pienso que si siempre nos sometemos a Dios, siempre vamos a ver muchas cosas hechas por las manos poderosas de Jesús. Yo sé que ustedes van a recibir paz, gozo, alegría, fe, mansedumbre, van a recibir poder porque están escuchando un mensaje de parte de Dios, porque Dios me está ayudando, ¿verdad? Y todo lo que viene de Dios es perfecto, es justo y es bueno a la vez. Ya mañana, viernes 30 de octubre, estaré de regreso en la ciudad de Santo Domingo, ¿verdad? Tengo que ir a otros lugares a llevar la palabra de Dios. Yo pues pido, ¿verdad?, públicamente que me lleven en oración. Yo siempre estaré orando por ustedes para que Dios pueda fortalecernos a nosotros en el nombre de Jesús. Estuvo con ustedes Esquiu, así mismo, Esquiu, siervo de Dios. La gloria es de Dios. Yo soy polvo, soy gusano, soy tierra, soy polvo, ¿verdad? Y la gloria es de Dios. Amén. Y estoy estudiando inglés. I am studying English en Santo Domingo. Estoy viviendo en la ciudad de Santo Domingo. I am living in the city of Santo Domingo. Gloria a Jesús.